Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este 15 de abril, mediados ya de este mes de abril, de este mes pascual, de este mes de Cristo resucitado. Tantísimo amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, a cada uno de nosotros, para que no perezcamos, para que tengamos vida eterna. Porque Dios envió a su Hijo al mundo, el primer misionero, el Hijo eterno. Precisamente hoy, oíamos esta mañana, en el recuerdo de los santos de cada día, como nos contaba Yolanda, la conmovedora historia del padre Damián, ese misionero belga que se ofrece voluntario a ir a esa isla a la que nadie quería ir, donde el gobierno de aquellas regiones de Extremo Oriente había confinado, eso sí que fue un confinamiento, madre mía, en esa isla a todos los leprosos para evitar contagios. Y claro, el riesgo de contagio era grandísimo, en aquella época era una enfermedad sin cura. Pues se ofrecieron sacerdotes y concretamente el padre Damián, sabiendo el gran riesgo que corría. La idea inicial era ir por turnos, al final él se quedó y es conmovedor ese momento en el que pasa de decir vosotros los leprosos a decir nosotros los leprosos. Él se contagia de la enfermedad y ahí está hasta el final de su vida. Bueno, pues es una imagen tenue en realidad, por importante y por grandiosa que sea, pero no deja de ser un pequeño reflejo del misionero, el Hijo de Dios hecho hombre, que baja, no a Molokai, del cielo a la tierra, entra en el mundo creado por Él, entra en nuestro mundo y se contagia de la lepra, no en el sentido del pecado, pero sí de sus consecuencias, que le afectan hasta el punto de matarlo en la cruz. Pero para vencer esa muerte del pecado con su resurrección, y para que, así como el padre Damián dio ánimo, esperanza, compañía, sentido de la vida, de ofrecimiento de la enfermedad, etcétera, a todos aquellos que hasta entonces estaban en un infierno, pues Jesucristo nos da ese sentido, esa esperanza para todos los momentos, los buenos, los malos, los regulares, para vivir con Él y con la Virgen María, los misterios gozosos y dolorosos de la vida, iluminados por la fe, por la esperanza, para llegar un día a los gloriosos. Este es nuestro Señor Jesucristo resucitado. Estamos en la Pascua. Para Dios nada hay imposible. Si Cristo resucitó tras esa espantosa pasión y muerte, todo es posible para Dios. No hay sepulcro cerrado definitivamente, ni mucho menos. Y esa es la esperanza que proclama Radio María. Esa es la esperanza de este tiempo de Pascua. Palomita Méndez, buenos días. Muy buenos días, Padre, y efectivamente, feliz Pascua, con alegría esta mañana. Seguimos en ella, y ya dice San Agustín, dice, Cuaresma 40 días, Pascua 50. Ah, claro, porque lo definitivo es esto, es la victoria de Cristo, es el cielo, en definitiva. Y por eso también desde hace algunos años, en Radio María, junto a las charlas cuaresmales y las meditaciones de ejercicios, tenemos charlas pascuales. Cada semana tenemos una de un sacerdote súper formado de la Diócesis de Madrid, que ya tuvimos la primera charla la semana pasada y hoy me parece que es la segunda, ¿no es así? Pues sí, hoy a las 10:30, 9:30 en Canarias, vamos a emitir en Radio María la segunda charla pascual, que este año está dirigiendo, como bien dice Padre, el Padre Eduardo Toraño, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid. Van a ser un total de 7 charlas pascuales para todos los oyentes. La información está en radiomaria.es, pero hoy se emite la segunda a las 10:30, 9:30 en Canarias. Así es, el Señor resucitado nos da esperanza y eso es lo que también como bien sabéis, desde hace años vamos compartiendo muchos programas de Radio María, concretamente en uno que
los miércoles por la noche. Además, aquí una de las colaboradoras, aquí la tenemos, a Paloma, el hombre de Hoy y Dios, y que de vez en cuando el programa se centra en una entrevista testimonial, y es lo que vamos a hacer hoy y la semana que viene. Sabemos que una gran preocupación desde hace años de la sociedad española, europea y en muchos lugares es que nunca se ha visto tan mal la salud mental de los niños, adolescentes y jóvenes. Hablaba yo anteayer con una médico de un cierto hospital y decían que están asustados de cómo llegan cada vez más a niños, pero adolescentes cada vez más jóvenes con intentos de suicidio. Hemos vivido la trágica muerte de esa chica Noelia. Cada día llegan más casos así. Bueno, pues precisamente en el Hombre de Dios de esta noche y de la semana que viene vamos a emitir la entrevista que pude hacerle a una chica que hace unos años, cuando era, pues no, creo que no tenía ni los 18 años, tuvo 2 terribles, sobre todo el segundo, intentos de suicidio, y creo que vale la pena escuchar su relato para que entendamos también, ¿no?, ¿por qué se puede llegar a esa situación una persona joven sin mayores problemas? Y sobre todo, como veremos ya el próximo día, cómo el Señor no abandona a nadie, cómo actuó en su vida, cómo la salvó de la muerte y sobre todo del sinsentido, de la desesperanza. Por eso os invitamos a escuchar especialmente esta noche a las 11:10 en Canarias ese programa. Y finalmente recordamos que nuestro Santo Padre, menuda paliza se está metiendo estos días, ¿verdad? Totalmente, lunes 13 de abril. Este lunes salió de Roma hasta Argelia y es que va a visitar durante 10 días 4 países africanos: Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, hasta 11 ciudades diferentes. Ayer conectamos con Annaba en Argelia para retransmitir una visita a la residencia de ancianos, que tuvimos un problema de conexión por la señal del Vaticano, que la perdimos, pero mañana jueves 16 de abril vamos a volver a conectar, en este caso con Camerún, ya que el Papa se encontrará en este momento en Bamenda, en concreto a las 12:30 del mediodía, 11:30 en Canarias y también en Camerún. Vamos a retransmitir un encuentro por la paz que el Santo Padre va a tener con la comunidad de Bamenda en la Catedral de San José. Así que iremos siguiendo poco a poco estos encuentros del Santo Padre y, por supuesto, la información está toda en los informativos de Radio María. Cada día vamos actualizando lo que el Papa León XIV va haciendo durante este viaje apostólico. Así lo vamos siguiendo, rezando por él, y de vez en cuando pues es una conexión en directo para también llevar a nuestras ondas esos momentos, algunos de esos momentos en estos países tan queridos. Bien, pues antes de entrar en el programa vamos a retomar esta costumbre que últimamente vamos cogiendo, que nos viene bien para pensar, para repasar. Estamos ya cerca del mes de mayo, del mes de la Virgen. Esta es la radio de la Virgen, y todo buen oyente de Radio María, mejor dicho, todo buen católico, debe tener claras las verdades sobre la Virgen María, que hemos explicado aquí muy a fondo cuando tratamos en el Catecismo de la Virgen María y en otros muchos programas. No os olvidéis que tenemos bastantes programas marianos. El de tipo más doctrinal y dogmático es los domingos por la tarde con un doctor en teología, el padre Juan Miguel Ferrer, y ahí tenemos, ¿no? Ahí tienes a tu madre. Bueno, pues digo que todo buen católico debe tener claro que hay 5 verdades fundamentales sobre la Virgen María, aunque el nivel, digamos, de seguridad doctrinal y de estudio de las mismas no es el mismo. Hay 4 que son ya dogmas, es decir, que no hay vuelta de hoja, que están a lo largo de los siglos, se fueron precisando y definiendo, que son que Santa María es Madre de Dios, que es virgen antes del parto, en el parto y después del parto, Madre de Dios, Virgen, Inmaculada Concepción, es decir, fue concebida sin la culpa de pecado original, sin esa consecuencia en la que todos somos concebidos por esa unión de la humanidad en el pecado de los primeros padres. Y cuarto dogma, la asunción de María a los cielos. Y la quinta verdad, que lo es, lo que pasa es que no está del todo precisada como para que los papas hayan considerado hacer una definición dogmática, es esa colaboración de María a la redención, esa mediación universal, ese ser, bueno, lo que se expresa con infinidad de títulos, ¿no? Las letanías mismo, ¿no? Pues aparecen muchas de esas expresiones. Bueno, la pregunta de hoy, que muy facilita, es ese dogma, uno de los 4 que hemos dicho, que es la Inmaculada Concepción. Se fue precisando a lo largo de los siglos. Después de diversos debates ya no había ninguna duda
en determinado siglo y determinado papa. ¿Quién fue el papa que definió ese dogma de la Inmaculada Concepción y en qué año lo hizo? Es fácil. Así que, Paloma, los caminos para responder a esa pregunta a lo largo del programa tenemos dos, ¿verdad? Pues sí, el primero es a través del correo del programa, catecismo@radiomaria.es, catecismo@radiomaria.es, y también a través de nuestro teléfono del WhatsApp, el 668-594-383, 668-594-383. Bueno, pues hemos hablado del padre Damián y hoy ese primer momento testimonial en que recogemos testimonios o palabras de sacerdotes, de obispos. Estábamos recordando aquel santo cardenal prisionero en los campos de concentración de Vietnam, que fue el cardenal Van Thuan. Pero hoy vamos a recordar, lo hemos hecho otras veces en Radio María, a un famoso misionero jesuita. Lo hacíamos con una pincelada que preparamos hace ya algunos años, pero ahora que estamos hablando de sacerdotes y sacerdotes santos y misioneros entregados por completo a esa misión, vamos a recordar al padre Llorente, el gran misionero jesuita de Castilla y León, que estuvo 40 años en Alaska. Vamos a recordar algo de su vida y de su muerte. Frecuentemente hemos hablado en Radio María del padre Segundo Llorente, nacido en noviembre de 1906 en Mansilla Mayor, un pueblo de León. Fue el mayor de 12 hermanos. Sus padres eran labradores. Con 13 años ingresó en el Seminario Menor de León, pero pronto se sintió llamado a la Compañía de Jesús y por ello, con 17 años, ingresó en la compañía, comenzó su noviciado en Carrión de los Condes. Pero desde muy joven, desde siempre tuvo un gran anhelo misionero. Quería ir a Alaska. Tras sus estudios, en junio de 1934, con 28 años, fue ordenado sacerdote y por fin se cumplía su sueño en 1935 al llegar a Alaska, donde pasó más de 40 años como misionero entre los esquimales. En una ocasión que alguien, un poquito así irónicamente, le decía: «Pero padre Llorente, ¿qué ha hecho usted tantos años en Alaska?», respondió con sencillez y humildad: «Pues mire, enseñar durante 40 años a los indios a hacer la señal de la cruz». Un hombre entregado a Dios, un hombre entregado a las almas, un hombre con gran espíritu misionero. Toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. El Señor llevó al padre Llorente a Alaska. En una ocasión, un misionero que era destinado al Japón le pidió consejos para su vida misionera. El padre Llorente le escribió una larga carta, de la cual es este párrafo: «Mire usted, hágase cuenta de que usted es un niño de 2 años en los brazos de Cristo. Como usted no se puede valer, necesita estar con Él día y noche desde hoy hasta las perpetuas eternidades. Donde está Jesús, allí está María. Usted vive con Jesús y María, va de los brazos del uno a los del otro. Usted es el niño, es de la familia, es parte de la casa, es el idilio de Jesús y María. A usted le importa un bledo que haga frío o calor, que haya guerras o que haya paces, que le duelan los riñones o que no sea más que un grano en la punta de la nariz. Usted se despreocupa de si tiene amigos o no, si le atienden
o si le da la impresión de que quisieran verlo bajo tierra. A usted no le importa que esté solo o acompañado, tentado o mimado, en el Japón o en Despeñaperros. Usted vive única y exclusivamente para tener contentos a Jesús y a María. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza. Y la carta terminaba así: mientras escribo esto, azota las ventanas un temporal de nieve que nos viene alegrando la vida todo este mes. Vivo pared por medio del sagrario. La nieve o el sol son lo mismo para mí, es decir, me esfuerzo en que sean lo mismo. Anímese mucho, deje de irse por las ramas, vaya al tronco. Entrega total y absoluta a Jesucristo. Quiéralo, pídalo, practíquelo. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber. Pero vamos a fijarnos hoy en su muerte. Su hermano, también jesuita, Amando Llorente, relataba en 1989: hace 3 meses me llama. Amando, quiero decirte que se acabó el segundo Llorente en este mundo y empieza el del otro. Me han dicho que tengo leucemia. No se te ocurra ponerte triste, porque llevo años que no sueño más que con ir al cielo. Me han dado la noticia más feliz de mi vida y no quiero que me quiten ni un minuto de ese cielo al que estoy seguro de ir. No puedo dudarlo. Y seguía relatando Amando: decidí ir enseguida. Lo encontré plenamente consciente, increíblemente feliz y contento. Al irle a abrazar me dijo: no se te ocurra hacer una oración por mi salud. Olvídate de eso, pide que sea rápido. Estoy esperando el encuentro con nuestro Señor. Y miraba el reloj. Le pregunté a la enfermera el por qué y me respondió: también yo se lo he preguntado y me ha dicho: es que estoy esperando la cita con nuestro Señor. Tiene que venir ya, en cualquier momento. Por supuesto, en esos 3 días hablamos de todo, porque al mismo tiempo que hablaba de Dios me escribía un chiste, contaba una broma del pueblo. Recuerdo que una vez, y a reírnos, le pedí unas letras para toda la familia y escribió: muero contentísimo, desde aquí al cielo. ¿Qué más puedo esperar? Allí nos veremos todos. Amén. Os quiero mucho. Segundo. Y su hermano Amando terminaba así su relato: el alma de Segundo está sin duda en el cielo. Su cuerpo lo llevaron a un lugar precioso. No lejos de allí hay un cementerio en una reserva india. En ese cementerio no se pueden enterrar más que indios y sacerdotes que hayan estado por lo menos 20 años al servicio de los indios. Como él había estado 40 años, le pertenecía el honor de ser enterrado en ese cementerio a unas 70 millas de Spokane, en una loma frente a las montañas rocosas. Lo enterraron bajo una lápida que dice: en vida y muerte con aquellos que amamos. Pues ojalá el recuerdo de este santo misionero jesuita nos ayude a todos
a seguir ese camino, no necesariamente en una vocación misionera tan particular como la suya, pero sí todos llamados a evangelizar, todos llamados a la santidad, todos llamados a entregar nuestra vida a Jesús y María con confianza, dejándonos santificar por Dios, aceptando las dificultades de la vida. Y así, si nuestra vida es una vida entregada, estaremos llenos de alegría, como Él siempre tenía, de alegría, felicidad. Era un hombre muy risueño. Y nuestra muerte será también como la suya, el encuentro con nuestro Señor. Bueno, menudo testimonio de este hombre entregado al Señor, y que así mueren los santos, con alegría, con buen humor, con ese deseo. Probablemente había tenido incluso una luz de cuando iba a ser su muerte, como ha pasado algunos santos como San Juan de la Cruz. Miraba el reloj, pero bueno, Señor, que estás tardando mucho. Qué grandes hombres, cuántos sacerdotes santos. Bueno, pues de eso estamos hablando, del sacerdocio, el sexto sacramento que vamos exponiendo en esta segunda parte del Catecismo, el orden sacerdotal. Estábamos en el apartado sexto, a su vez, de este tratadito del Catecismo, ¿quién puede recibir este sacramento? Vimos hace ya semanas, con calma, que solo el varón bautizado puede recibirlo. Estuvimos explicando todo este tema, tan debatido hoy día, en los líos que se montan algunos, que ya explicamos no tienen nada que ver con una minusvaloración de la mujer o una discriminación, sino que esa presencia, el sacerdote es hacer presente al Hijo de Dios que se hizo varón y que se desposa con la humanidad, y a cada uno nos da una misión y una vocación. No es ser mejor ni peor, y la prueba es que la persona humana más importante de la Iglesia es la Virgen María. Jesucristo es Dios, no es persona humana sino divina. Lo veíamos en el 1577, el 1578 nos recordaba que nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden, como nadie tiene derecho a un hijo, como si el hijo fuera un derecho. Una persona nunca es un derecho. Bueno, pues tampoco. Oiga, yo es que siento que quiero ser sacerdote. Bueno, pues tú puedes sentir lo que quieras, pero eso es la Iglesia la que tiene que discernirlo, y años de discernimiento y de formación, y aún así, por desgracia, pues muchas veces fallamos, tanto en este sacramento como en el matrimonio, pero bueno, la Iglesia tiene que hacer todo lo posible para discernir que la persona tiene esa vocación. Bien, pues después de esos dos números, quedan otros dos que hablan de otro tema, todavía más debatido, digámoslo así, y además es verdad que en este caso, así como el tema de la mujer es algo dogmáticamente cerrado, en el caso del celibato no es lo mismo. Hay una máxima conveniencia teológica entre sacerdocio y celibato, pero no es una identificación total, y por eso se han dado y se dan casos en que puede haber una persona casada que sea ordenada sacerdote. Pero es verdad que de suyo hay una unión muy grande, no absoluta, repito, pero muy grande, entre ambos carismas, el carisma del sacerdocio y el carisma del celibato. Y eso es lo que empezamos un poquito a ver el día pasado, y vamos a seguir viendo con calma, porque estas cosas hay que verlas con calma y pensarlas bien y ver y no dejarse llevar de arrebatos y así con superficialidad como tantas veces se hace en nuestro mundo. Bueno, por eso lo primero que hacemos son dos números dedicados a esto, el 1579 y el 1580. Lo esencial está en el primero de estos números, que ya leímos, pero que vamos a releer. También vimos uno de los marginales. Bueno, vamos a releer antes de nada, Palomita, el 1579. Todos los ministros ordenados de la Iglesia latina, exceptuados los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. Llamados a consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas, se entregan enteramente a Dios y a los hombres. El celibato es un signo de esta vida nueva al servicio de la cual es consagrado el ministro de la Iglesia. Aceptado con un corazón alegre, anuncia de modo radiante el reino de Dios. Pues justamente acabamos de escuchar un resumencito de la vida
del Padre Llorente, y justo lo que aquí se nos dice. No estamos hablando de una tarea que, bueno, uno es médico, uno es ingeniero, otro es arquitecto, y entonces pues eso, parte de su vida es esa profesión. No, estamos hablando de algo de toda la vida, de toda la existencia. El Padre Llorente, sacerdote solo y para siempre. Y ahí entregado totalmente a sus feligreses de Alaska, los 40 años que estuvo allí, los años anteriores de formación. Pues ya hemos oído esa carta preciosa que escribía a otro compañero. No, es que esto es mi vida. Mi vida es Cristo y mi vida es cuidar las ovejas que Cristo me ha encomendado. Entonces aquí hay un tema de fondo, previo, pero que hay que entender antes de hablar ya de las concreciones, como es lo del celibato, y es si simplemente el sacerdocio, bueno, pues es una tarea, es una función que se cumple, bueno, pues como otras, ¿no? Otras profesiones muy dignas, o es todo un modo de vida que implica un estado de vida. Esa es la cuestión previa. Y si nos fijamos y releemos lo que acabamos de ver oír a Paloma en este 1579, pues ya aparecen expresiones muy claras que nos hacen entender que la respuesta es lo segundo, que no es algo, una profesión con determinadas horas de dedicación, sino que es toda una vida. Fijaos que nos ha dicho que es verdad, en la Iglesia latina, en la oriental, que ya veremos en el siguiente número, que no es tan distinto, pero bueno, al menos en la parte latina, digamos, de la Iglesia católica, todos los ministros ordenados, exceptuados los diáconos permanentes, que no son sacerdotes. Una cosa es el sacramento del orden, esto ya lo dijimos, y otra cosa es el sacerdocio, cuya plenitud está en el obispo. Y ahí también la Iglesia oriental, el obispo siempre es célibe, es decir, que también tienen esa conciencia de que la plenitud del sacerdocio va unida con el celibato. Luego, los presbíteros, si primero han sido ordenados sacerdotes, también son célibes. Únicamente se admite allí que si hay casados que después de casados, bueno, pues quieren ser sacerdotes, bueno, se discierne esa posibilidad allí. Y en la Iglesia latina en algunos casos muy excepcionales. Por eso dice que ordinariamente en la Iglesia latina los presbíteros son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes, es decir, que previamente tienen ese discernido, ese carisma del celibato. Por eso os decía, y esto es muy importante, que hay que decir bien las cosas. No es que la Iglesia impone el celibato a los que quieren ser sacerdotes, no, sino que como norma general prefiere ordenar sacerdotes a los que han recibido ese carisma. No se impone nada, no se puede imponer el celibato, eso sería una locura. Y cuando se hace así, cuando uno se encabezona en algo sin tener ese carisma, las cosas acaban mal. Entonces, ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. Es decir, no porque yo tenga manía a casarme, pues si fuera así, pues desde luego no puede ser. Por el reino de los cielos, es decir, por Jesucristo, porque hay una llamada previa a poner el corazón solo en Él y en esa misión de unidos a Cristo. Por eso dice a continuación, fijaos la frase, llamados a consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas, a sus asuntos. Es una expresión tomada en la primera carta a los Corintios de San Pablo, capítulo 7, 32. Llamados a consagrarse totalmente al Señor, totalmente. Consagrarse no es que yo, bueno, pues soy un seglar más, pero me han escogido como líder de esta comunidad. Esa es la concepción típicamente protestante luterana del pastor, que es uno más, elegido por la comunidad y que, bien, esta es su tarea, otros tenemos otra. No es eso, y lo iremos viendo. Llamados a consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas, se entregan enteramente a Dios y a los hombres. ¿Veis los verbos? Totalmente, enteramente, consagrarse, entregarse. Es una vida, es toda una vida. Y en esa entrega total, en esa consagración total, hay varias consecuencias. Y la primera de ellas, ciertamente, pero ya digo, siempre teniendo como algo claro lo previo. Lo previo es que es toda una vida consagrada. Entonces, el celibato es un signo de esa vida nueva, pero primero hay que tener claro que es esa vida, una vida de consagración total. El celibato es un signo
de esta vida nueva al servicio de la cual es consagrado. Otra vez este verbo, consagrado. Aquí como participio. Vida nueva al servicio de la cual es consagrado el ministro de la Iglesia. ¿Veis? Son palabras que indican toda una consagración de toda la persona, no una mera profesión que durante un tiempo uno realiza. Aceptado con un corazón alegre, anuncia de modo radiante el reino de Dios. Claro, esto presupone, como todo, claro, siempre hay que ir a la fuente, a la raíz. Y la raíz de todo esto es, ¿qué es? Pues el seguimiento de Cristo, los que siguieron a Cristo. Y entonces nos dice el Catecismo, este es el segundo número marginal que nos sugiere ver, habíamos visto uno de esos números ya el día pasado, y ahora vamos a ver el otro que se me ha ido de repente aquí está, sí, hemos visto en 1618, y ahora nos sugiere que leamos uno que está bastante al final del Catecismo, el 2233, es de la parte moral, la parte de los mandamientos. Entonces, cuando se está hablando de la familia, cuarto mandamiento, ¿verdad? Pues honrarás a tu padre, a tu madre, etcétera. Entonces se nos dice, bueno, la gran importancia de la familia, de los vínculos familiares, pero, ni siquiera ese vínculo es el más importante para aquel al que Dios llama a una vocación particular. Y por eso es muy importante que los padres cristianos, pues cuando ven que su hijo puede tener esa vocación, pues no se opongan, porque antes que el cuarto mandamiento está el primero. Y en efecto Jesús llamó a personas a las que recordaba esto, que Él es el primero. Por eso, aunque aquí se nos sugiere el 2233, vamos a leer ya la anterior, Paloma, el 2232. Los vínculos familiares, aunque son muy importantes, no son absolutos. A la par que el hijo crece hacia una madurez y autonomía humanas y espirituales, la vocación singular que viene de Dios se afirma con más claridad y fuerza. Los padres deben respetar esta llamada y favorecer la respuesta de sus hijos para seguirla. Es preciso convencerse de que la vocación primera del cristiano es seguir a Jesús. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Obviamente esto solo pudo decirlo alguien que es Dios, porque claro, si un hombre de repente va y dice, si tú amas a tus padres más que a mí no eres digno de mí, bueno, ¿usted quién se ha creído que es? Y si amas a tus hijos más que a mí no eres digno de mí, hombre, no, eso no puede pedirlo nadie, salvo que sea alguien, además de hombre, sea Dios, claro. Por eso Jesucristo tenía exigencias radicales, porque si es que el que nos ha dado la vida, a mí y a mis padres y a mis hijos y a todo el mundo, es Dios, entonces Él sí tiene derecho. Y por tanto, si el Señor llama a alguien, oye, antes que hijo tuyo, es hijo de Dios. Y por eso, pues otra cosa es discernir la llamada, no dejarse llevar ahí, ya lo he dicho antes, ¿no? De arrebatos. Pero si hay tal llamada, como la hubo, y lo vemos en los Evangelios, oye, eso está por delante. Y ahora sí leemos el siguiente número, el 2233. Hacerse discípulo de Jesús es aceptar la invitación a pertenecer a la familia de Dios, a vivir en conformidad con su manera de vivir. El que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Los padres deben acoger y respetar con alegría y acción de gracias el llamamiento del Señor a uno de sus hijos para que le siga en la virginidad por el reino, en la vida consagrada o en el ministerio sacerdotal. ¿Veis aquí el paso que estamos dando hoy es hacer ver que estamos hablando no, repito, de una tarea de determinada dedicación, sino toda una vida de seguimiento de Cristo, poniéndole por encima de todo. Eso, en un sentido amplio, todo cristiano, y por eso hay mártires en todos los estados de vida, porque la vida, incluso la propia vida, está por debajo del amor de Dios.
y si llega la circunstancia de tener que elegir, pues eso, pues llega el martirio. Pero además, aquellos que tenemos esa llamada particular de un seguimiento de toda la vida, que implica también la consagración del corazón en los votos religiosos, en la vida consagrada o en el ministerio sacerdotal, pues eso, Señor, está por delante. Bueno, seguimos enseguida, pero tenemos un momento como siempre, de oración con la ayuda de la música, recordando eso, que la vocación sacerdotal es una entrega total, para siempre, sacerdote para siempre. Y os pedimos oración especial por todos nosotros, por todos los sacerdotes, especialmente quienes estén, que todos tenemos nuestros momentos mejores y peores, quienes estén en situaciones de crisis. Consuelo y alegría, porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo relicario, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. De tu amor estoy sediento, Señor. El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Sacerdote para siempre. Bueno, estamos viendo, antes de entrar ya a fondo en el detalle del porqué de la unión que hay en la conciencia de la Iglesia, que repito lo que dije cuando hablamos del tema del sacerdocio del varón o de la mujer, que la Iglesia no puede inventarse las cosas, la Iglesia transmite lo que ha recibido del Señor, ha recibido a través de esa revelación preparada en el Antiguo Testamento que culmina en Cristo y que nos llega fundamentalmente por esos dos cauces de la tradición oral, porque la Iglesia empieza a predicar y a anunciar y a celebrar antes que a escribir. El Nuevo Testamento es posterior al inicio de la predicación de la Iglesia, la tradición y la escritura. Bien, entonces, y luego con la ayuda y la luz que Jesús ha prometido, la asistencia que ha prometido del Espíritu Santo en casos de dudas, de interpretar bien las cosas, al magisterio de esa jerarquía que él mismo instituyó. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, entonces estábamos viendo que antes de entrar ya con más detalle al tema del celibato, primero hay que caer en la cuenta de que en el plan de Dios, como, digamos, su idea, lo que deducimos de cómo Jesucristo actuó llamando a los primeros que iban a ser pues los que luego llamamos obispos y lo que serán después sus colaboradores, los sacerdotes, vemos que no es simplemente una tareita. Bueno, pues ahora en vez de pescar peces, pues os venís unas horas conmigo y vamos a predicar. No, es una cuestión de toda la vida. Se van con él,
dejan todo, dejan su familia, dejan su pesca, dejan el cobrar los impuestos, Mateo, se van con Cristo. Por eso vamos a hablar del tema previo al del celibato, o que lo presupone, que es el estado de vida. Y claro, en esto, como en tantas otras cosas, pues en fin, los conflictos vienen muchas veces de todo el contexto histórico y cultural que la humanidad, y particularmente lo que llamamos Occidente, mal heredero de lo que fue la cristiandad, pues lleva viviendo con todas las ideologías, primero contrarias a la Iglesia Católica, luego contrarias a la encarnación del Hijo de Dios en Jesucristo, y luego incluso ateas. Y todo lo cual, como sabemos, en buena medida, pues está de trasfondo de lo que llamamos el Mayo del 68, que simplemente es, bueno, pues una conclusión concreta de siglos de ideologías que en realidad empiezan muchísimo antes. Así podríamos decir del siglo XVII, pero que tienen esa fecha así, digamos, como simbólica de 1968. Y claro, la Iglesia vive en medio del mundo y es lógico, así tiene que ser. Entonces muchas de esas ideas e ideologías pues han ido entrando, y personas católicas, incluso sacerdotes, teólogos y tal, pues sin darse cuenta muchas veces pues se dejan llevar de eso. Si es que esto no puede pasar a todos y eso es normal. No, pero bueno, hay que tener discernimiento y decir, a ver. Esto es simplemente una cosa que tenemos que asumir como buena de la cultura, o esto se nos está metiendo ya al espíritu mundano. Bueno, pues lo digo porque en ese contexto de los años 68, que le tocó al pobre Papa Pablo VI, que no se murió de pena, bueno, sí, se murió de pena el pobre, tuvo una de disgustos terribles, porque además justo ese es el año en que publica la encíclica Humanae Vitae, que se le echa encima el mundo y por desgracia buena parte también de la propia Iglesia, con el tema pues ya aplicado al matrimonio, ¿no?, de la anticoncepción. Pero ahora vamos a lo que vamos. Y es que pues en esas revoluciones, pues una de las cosas que se decía era que el sacerdocio no podía verse así pues como un estado de vida, ¿no?, que había que tener libertad. ¿Para qué? Básicamente tres cosas. No solamente es el tema del celibato. Para un trabajo profano, porque el sacerdote no puede ser obrero, no puede ser esto, no puede ser lo otro. Segundo, para un compromiso político y social. No olvidemos que esa revolución tiene también un tinte marxista fuerte. Es un momento de gran difusión del marxismo en el mundo, la ideología de moda, que luego, bueno, ya se vio a lo que llevó, pero en aquel momento era muy fuerte, y claro, eso se metió en la Iglesia, se metió en distintas formas de teología de la liberación, la teología de la liberación sana, ¿no?, las consecuencias sociales de la vida cristiana, pero la hubo, y vaya que sí la hubo, pues con un tono marxista e incluso violento terrible. Libertad para ese compromiso político-social y libertad para escoger el matrimonio o el celibato. Entonces, claro, había toda una visión de fondo que tenía mucho que ver con lo que antes hemos mencionado así de pasada, de la idea más luterana, protestante del ministerio. Una concepción democrática en la que entonces la comunidad de cristianos elige a su pastor. Entonces, bueno, pues ya está. Un pastor que comparta la vida de los demás, uno que también esté casado, y así nos entiende también a los casados, con una profesión, y así también entiende pues esa vida laboral, metido en las luchas políticas, en la vida conyugal, familiar, etc. Me estoy ahora sirviendo de resumen que hace de todo esto, esta obra que ya hemos citado otras veces del padre, que fue el gran profesor de la gloria, el padre Jean Galot, sacerdote en nombre de Cristo, y luego ya usaremos otra cosa. Bueno, pues se ponía el acento en que ese pastor compartiera la vida de sus hermanos. Entonces, pues eso, que esté metido en lo que todos los demás. Y además, hombre, así comparte los sufrimientos, las luchas del mundo de los trabajadores. De hecho, ya antes de esto, antes del Concilio Vaticano II, había casos en que la Iglesia así lo vio, que bueno, que podía hacerse esa experiencia los llamados sacerdotes obreros, que un tiempo, pues bueno, compartían determinadas tareas de los obreros. Bien, es una cosa que en determinadas circunstancias pues pudo verse que... Pero una cosa es hacer eso como una manera de acercarse, de evangelizar. Y otra cosa es este planteamiento, de decir, no, el sacerdote en el fondo es uno más, con una vida normal, pero que además
Bueno, pues es así un poco el que lidera la comunidad. Ese trasfondo, no digo yo que todos los que defendieran este tipo de cosas llegaran a este extremo, pero eso está ahí. Y estaba y puede que siga estando en determinados sectores. Y claro, si esto vale para la profesión en general, para el compromiso político-social, pues claro, lo primero que también dice, hombre, pues como los demás, lo primero que cae ahí es el celibato. Porque si no parece que esto es una casta sacerdotal, esto es como los levitas, y además es que en realidad, claro, pues lo de siempre, hay un desprecio, ha habido en la Iglesia un desprecio a la sexualidad, al matrimonio, y se dicen muchas cosas así muy alegremente cuando uno no las ha estudiado. Y claro, pues esto no puede ser. Incluso, fijaos, muchas veces en estas teorías, no digo nombres, porque bueno, esto ya son cosas un poquito pasadas y tampoco hace falta, pero esto está escrito, o sea, aquí no se inventa nada. Pues había quien decía, no digamos la palabra sacerdote, ni sacerdocio, no, es un ministerio. Ministerio es algo en el orden del hacer, no en el del ser. Entonces no convirtamos esa tarea, ese ministerio, en un estado de vida. Entonces, claro, si el sacerdocio no es más que una función, entonces ya no puede caracterizarse por un estado de vida particular. Y además se decía que es que, claro, había habido demasiada influencia en la espiritualidad del estilo de vida monástico. Y los sacerdotes seculares no somos monjes, cierto, ciertísimo, pero que no seamos monjes no quiere decir que vivamos como los demás, como los seglares, sin más. No es lo mismo, ¿eh? Los apóstoles no eran monjes y sin embargo dejaron sus familias, dejaron sus trabajos, dejaron toda su vida. Este es un poquito el contexto y bueno, esto llegó, madre mía, hubo mucho lío, sobre todo en determinadas corrientes de Holanda, un sínodo que hubo ahí y con muchas protestas. Hubo que hacer en Roma, el Papa Pablo VI convocó un sínodo extraordinario de obispos, ordinario, de obispos, pero que trató de este tema. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, seguiremos, un tema importante y que nos ayuda a entender cosas y crisis y que tienen detrás pues ideas que, bueno, que pueden tener podemos entender, pero que muchas veces, sin darse cuenta, estaban muy equivocadas. Bien, pues tenemos un último momento de reflexión, dando gracias al Señor por esta vocación sacerdotal, pidiendo, como os decía, por todos, y todavía un último momentito, que han llegado ya más respuestas, pero tanto para responder a esa pregunta que hemos hecho, ¿qué papa define el dogma de la Inmaculada Concepción y en qué año? Tanto para responder como para hacer, si tenéis consultas de este o de otros temas, pues ahora oímos la misma cuña en que nos van a decir cómo podéis hacer vuestras consultas, sirve para que nos mandéis, si alguno no lo ha hecho todavía, la respuesta a la pregunta de hoy. Bien por el WhatsApp, bien por el correo electrónico, que ya digo ahora, la cuña que nos pone Paloma nos lo recuerda. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005 9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383. 668 594 383.
misioneros entregados a anunciar el Evangelio, entregados a Cristo, como el padre Llorente o como ese párroco de un pueblo que está ahí toda su vida al servicio de tantas almas que han recibido la palabra, la gracia, los sacramentos, el pastoreo, en definitiva, el amor del corazón de Cristo, como decía el cura de Ars, el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Bueno, hemos preguntado de las verdades mariológicas sobre la Inmaculada Concepción, cuándo fue definida, qué papa lo hizo. Paloma, ¿han respondido bien nuestros oyentes? Pues sí, tenemos unos oyentes muy aplicados. Alguno no ha sabido decirnos exactamente el año. Un oyente nos decía que fue muy poquitos años antes de las apariciones de Lourdes, pero en general la mayoría de oyentes han coincidido en que el Papa fue Pío IX y fue en el año 1854. Incluso alguno ha dicho que fue el día 8 de diciembre. Y dicen que se proclamó el dogma de fe y que sostiene que la Virgen fue preservada libre de toda mancha de pecado original desde el primer instante de su concepción por una gracia singular de Dios. Muy bien, muy bien. Y mira, me alegro de ese matiz que ha hecho alguna persona, que es muy bonito y muy significativo. Y es que, en efecto, el Papa Pío IX lo definió como culminación de siglos de ya creerlo el pueblo de Dios. Pero bueno, ya digo, una cosa es que algo esté en la tradición de la Iglesia, otra cosa es que haya la suficiente precisión doctrinal para hacer lo que ya es un dogma con todo detalle, ¿no? 1854. Y digo que ha mencionado un oyente algo muy bonito, y es que la Virgen lo quiso refrendar, porque en efecto 4 años después, 1854, dogma, 4 años después es 1858, son las apariciones de Lourdes. ¿Y quién es esta señora? ¿Y quién es usted? ¿Y quién es usted? ¿Quién es usted? Yo soy la Inmaculada Concepción. Bien, es verdad que también previamente, porque ya digo, la verdad ya estaba, claro, bastante antes, allá por 1830 y tantos, no recuerdo exactamente, es la aparición de la Virgen Inmaculada que llamamos de la Medalla Milagrosa, donde pide la Virgen a Santa Catalina Labouré que se acuñe esa medalla donde viene esa ejaculatoria: oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Como veis, el cielo, por así decir, el Señor, la Virgen, confirman, preparan en la Medalla Milagrosa y otros casos, pero ahora me viene a la mente esta famosísima aparición de la Medalla Milagrosa en París y luego después, en 1858, en Lourdes. Claro, por eso. Precisamente acaba de morir hace poco Vittorio Messori, que hizo una investigación, como hacía él, era un converso y que quiso ver que el catolicismo no son chaladuras por ahí, es muy racional. Y entonces una de las cosas que investigó fue Lourdes. Y decía eso, y dice, claro, en Lourdes la Virgen confirma que es católica. Pues sí, claro, porque es que sale todo lo más católico, ¿no? Que hay que hacer un templo, que si la Eucaristía, que si la Inmaculada, pues sí. Claro. Así que muy bien, 1854, Pío IX. Y por cierto, a veces hay quien se lía cuando Inmaculada Concepción se piensa que tiene que ver con el tema de la virginidad. No, eso es otra cosa. Simplemente es, como bien nos has dicho de lo que ha respondido alguno, que el alma de María, cuando es concebida, no tiene esa privación de la gracia de Dios en la que somos concebidos todos por la unidad de la humanidad en el pecado original. No, ella desde el primer momento está llena de gracia. Alégrate, llena de gracia. No tiene que ver con la virginidad, ese es otro dogma distinto. Y también una pregunta que se nos hacía, ¿qué significa indulgencia plenaria y indulgencias parciales? Obviamente la explicación detalladísima de esto la hicimos cuando hablamos del sacramento de la penitencia, por tanto, le sugiero a quien nos lo pregunta que busquen el podcast de Radio María, porque claro, fueron varios días explicándolo, pues es un tema importante que hay que tenerlo claro. Pero bueno, así en medio minuto y en dos palabras es que el pecado, aunque uno se arrepienta de él y Dios lo perdone, deja heridas, deja consecuencias. Esas consecuencias o se purifican en esta vida o hay que purificarlas en la vida eterna, en el que llamamos el purgatorio. Entonces las indulgencias ayudan en esta vida a purificarlas con la ayuda del Señor, de la Virgen y de los santos. Entonces cuando se purifica parte de esas consecuencias, pues es indulgencia parcial.
la que ayuda a eso. Si uno tiene un arrepentimiento total, un desapego total incluso del pecado venial y cumple determinadas condiciones, entonces la indulgencia es plenaria. Eso así en 2 palabras, pero repito, claro, no puedo explicar en 2 minutos lo que explicamos en varias horas. Y llega alguna otra pregunta, pero ya no nos da tiempo, la guardamos para mañana. ¿De acuerdo? Pues nada, os recuerdo que tenemos a las 10:30, 1 hora menos en Canarias, charla pascual con el padre Eduardo Toraño, y os sugiero que esta noche no os perdáis el testimonio de una chica que de adolescente tuvo 2 intentos de suicidio y cómo el Señor iba ahí actuando, conquistando su corazón. Hoy la primera parte, la semana que viene, miércoles 11 de la noche, hoy y el próximo miércoles, el testimonio de conversión y de salvación de la muerte de una jovencita abulense. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.